Polistemia es un problema frecuente en neonatología, pero muy pocas veces requiere algún tipo de atención. En realidad, a veces solo es un hallazgo que hay que contemplar, seguir, ver que no se manifieste, que no haga riesgos, que no haga enfermedad, que no haga clínica, nada más. Pero en otras ocasiones hay que actuar. La idea es identificar en qué situaciones se actúa y en qué situaciones no se actúa. La polistemia está descrita en la Biblia. Hay un texto del Génesis que dice que, a ser literales, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rojizo, y era todo velludo como una peliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado de nombre Jacob, y era Isaac, de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Ok, Esaú y Jacob eran gemelos, eran los hijos de Isaac y de Rebeca. Según la Biblia, se describe en latín como rubius. Rubius podría ser interpretado en español como rubio, pero en latín purito significa rojo. Entonces, Esaú se veía rojito. Y su hermano no tan rojito. Y esa es una forma de polistemia, como esta que tenemos acá, los gemelos, en lo cual uno está pletórico, bien rojito, y el otro está pálido. Eso es una transfusión feto-fetal, en la cual este bebito, uno de los dos bebitos está polistémico y el otro está anémico. ¿Qué es polistemia? La polistemia se puede definir de distintas maneras, van a encontrar distintos textos, distinta literatura, pero la polistemia es mejor definirla en valores de hematocrito, lo definen mejor, establecen mejor su relación con la viscosidad y otros parámetros. También podríamos definirla en base a la hemoglobina, pero como les digo, es mejor el hematocrito. ¿Qué hematocrito? Encima del 65% de hematocrito se considera polistemia, debajo no. Si quisiéramos por valores de hemoglobina, sería hemoglobina mayor de 22, pero como les digo, casi no se usa. Hay gente que le gusta ya, pero todo tipo de gente hace cosas que no se debe hacer. ¿Dónde se debe medir la policitemia? El hematocrito varía dependiendo de dónde tomes la muestra. Mismo sujeto, mismo individuo, mismo bebé. Tú le tomas hematocrito de una vía central, un catéter umbilical que alcance la vena cava inferior, o una vía central instalada en la yugular o en la subclavia, y el hematocrito te va a salir más o menos por acá, un valor medio bajito, ¿ya? A ese bebito le tomas una vena periférica, una cefálica, basílica, mediana, y el valor va a salir por acá, un valor intermedio. Y si tú al mismo bebito le tomas una muestra capilar, el hematocrito va a salir aquí, alto. Entonces el bebito podría tener en sangre periférica un 50, en sangre capilar 75, y en sangre de vía central podría tener un 40, 45. Entonces, ¿qué valor usas? La mayoría de consensos dicen que hay que usar vena periférica. Entonces, si un día tienen un bebito y quieren saber si está policitémico, porque ustedes sospechan policitemia, no le pinchen el talón y saquen un capilar, porque lo que están sacando es sangre capilar, ¿ya? Y les va a salir un valor más alto, van a tener un falso positivo y van a estar atalantados por gusto. Si quieren un valor más real, van a usar una vena periférica con una aguja de una vena periférica, esa muestra es la que sigue, ¿ya? Tampoco central, porque les va a salir un falso positivo, un falso negativo también podría salir. En cuanto a qué método, se ha visto que los métodos por centrifugación, los que se hacen con el capilar, que seguro que ustedes lo han hecho en el laboratorio clínico y se pone a centrifugar a 10.000 revoluciones por minuto y luego miden con su reglita, tienden a inflar el valor real del hematocrito, porque no centrifugan del todo bien y no separan bien. Y una parte del plasma se va a contar en el hematocrito, entonces el hematocrito va a estar sobreestimado.
Si quieren un valor real, los métodos automatizados se correlacionan más con la realidad. Entonces sería hematocrito de sangre periférica y por método automatizado. Ese sería el método diagnóstico. Ahora, ¿cómo hace daño a un bebito tener el hematocrito alto? ¿Cómo provoca daño un hematocrito alto? Se han postulado varias teorías, pero la más plausible o la más conocida es la teoría de la hiperviscosidad. Nótese que estamos hablando de viscosidad y no densidad. ¿Ya? No es lo mismo viscosidad que densidad. ¿Qué es más denso, el agua o el aceite? El aceite es más denso. El agua. La densidad es la relación que tiene la masa con el volumen. Entonces, mientras más masa haya para cierto volumen, un cuerpo va a tenderse a irse más al fondo, a ser más gravitante, porque eso va a ser afectado por la gravedad, y la gravedad para las dos es igual. Si tú pones agua y aceite, lo que se va al fondo es el agua, porque el agua tiene más densidad, tiene por cada unidad de volumen más masa. Entonces, si preguntamos qué es más denso, el agua o el aceite, el agua es más densa que el aceite. Pero ¿qué es más viscoso? Eso es distinto. Traten de nadar en agua y traten de nadar en aceite. La resistencia que ofrecen los fluidos a moverse dentro de los fluidos, o los propios fluidos a moverse dentro del cuerpo sólido, pongan en una cañita agua y que ruede, y en una cañita pongan aceite y que ruede. ¿Quién va a llegar primero al suelo? Entonces, esa resistencia que ofrecen los fluidos a fluir o a moverse dentro de los fluidos, eso es viscosidad. Y es de la propiedad que nos interesa, porque en realidad la viscosidad es la que afecta el flujo de la sangre. Mientras más viscosa sea la sangre, porque hay polistemia, va a fluir menos por los vasos sanguíneos. Ahora, la viscosidad se mide en unas unidades que se llaman poises y sus fracciones, que son centipoises, decipoises. Para la sangre se mide en centipoises. Ese valor, ni me lo acuerdo, no lo tomen en cuenta, solo es casi cultura general. Es para que sepan que nadie mide centipoises, ¿no? No hay máquinas, no hay viscosímetros clínicos por defecto en los hospitales. No queremos saber, ¿cómo estará la viscosidad del bebito para ver si le hago examen de transfusión o no? No medimos eso. ¿Por qué? Porque no están disponibles, porque la medición es complicada y es difícil de interpretar. Entonces, habiendo tantos problemas, la mayoría de los clínicos, en la mayoría de los centros, en la mayoría del mundo, van a usar el hematocrito como sucedáneo de un valor para medir lo que es viscosidad o medir la dificultad vesicular de la sangre. ¿Bien? Sin embargo, algo que tienen que saber es que el hematocrito y los eritrocitos no son los únicos elementos que pueden elevar la viscosidad de la sangre. Si en algún momento hay una macroglobulinemia, se elevan las proteínas, las inmunoglobulinas están en una cantidad ingente, como en la macroglobulinemia de Waldenström, por ejemplo, lo que van a tener es que va a haber demasiadas proteínas en el plasma y también no va a fluir bien. Los pacientes con leucemias que tengan demasiados blastos, recuentos de blastos muy altos, también van a tener dificultades para la circulación de la sangre, problemas similares. Entonces, no solo es el hematocrito y no solo es la serie eritroide la que puede producir incremento de la viscosidad, pero es lo más frecuente. Y en neonatos, de lejos es lo más frecuente. Acá, en cuanto a la epidemiología, a nivel del mar se calcula que 1 a 2 de cada 100 bebés tienen policitemia. En altura es más. ¿Por qué? Por la hipoxia. Hay menor tensión de oxígeno, sí se entiende tensión, no es porcentaje de oxígeno, porque hay menos en altura. Aquí en altura nosotros tenemos 21% de oxígeno. A nivel del mar también hay 21% de oxígeno. Lo que varía es la presión barométrica. Entonces hay menos presión de oxígeno, porque se multiplica ese 21% por la presión atmosférica. Aquí la presión atmosférica es como 630 milímetros de mercurio, en el mar es 760. Entonces vas a multiplicar 21% por 760 y mucha más presión abajo, porque varía la presión. Entonces, aquí hay una hipoxia barométrica por falta de presión. Y eso que tenemos hace que haya
menor pasaje de oxígeno a nivel de los alvéolos hacia la sangre. Eso genera hipoxemia y reactivamente los nativos de altura producimos más eritropoyetina para transportar mejor el menos oxígeno que recibimos en el intercambio gaseoso. Entonces, es esperable que en altura haya más policitemia también para los bebés, porque reciben menos oxígeno de sus mamas. Entonces es un 5%. Y la hiperviscosidad, y esto es lo interesante, se presenta solo en 3 a 5% de las policitemias. Un bebito con policitemia no necesariamente hace hiperviscosidad. Y si no hace hiperviscosidad, no hace enfermedad. O sea, la mayoría de los bebitos que tienen policitemia no son un problema. Tienen policitemia como hallazgo, pero no hacen hiperviscosidad y peor, no hacen un síndrome por hiperviscosidad, así que no requieren tratamiento, no requieren manejo. Solo que los veamos, que no hagan síntomas. ¿Cuál sería la fisiopatología de la policitemia? Normalmente los recién nacidos tienen una masa eritrocitaria alta. ¿Por qué? Independientemente de que nazcan a nivel del mar o nazcan en altura, ya son hipoxémicos. Recuerden que la saturación de un feto es 60%. ¿Por qué? Porque ellos reciben sangre con menos cantidad de oxígeno, reciben sangre de su mamá. A nivel umbilical reciben solo un 70%, y ese 70% va bajando, y luego cuando llega a la aorta es un 60-65%, es un porcentaje bajo. Para compensar esa hipoxemia, el bebé produce más eritropoyetina, tiene más hematos. Por eso los bebitos cuando nacen normalmente tienen un hematocrito de 50, 55, 60, y eso es normal. Es normal, está bien. Eso para un adulto dirían, está un poquito alto, no llega a ser policitemia, es un poquito alto. Pero los recién nacidos eso es normal. Cuando los bebitos nacen, tienen que sustentarse y empezar a adquirir líquidos y alimentos de su mamá, succionar. Se exponen al ambiente y por primera vez están en un ambiente que no es húmedo. Su piel va a entrar en contacto con el aire que es más seco de donde estaban. Estaban en el útero y el ambiente era húmedo. Entonces empiezan a perder rápidamente agua por evaporación y sus pérdidas insensibles por primera vez son patentes. En el útero no tenían pérdidas insensibles, están en un medio líquido, no había gradiente para que quieran por la respiración o por la piel. Pero una vez que nacen, independientemente de que sean prematuros o término, pero es peor en los prematuros, empiezan a perder agua. Y ese perder agua versus el meter agua, que es la alimentación, el ingreso del balance hídrico, es mucho mayor al momento de las 2 horas. El bebé ha perdido tanta agua que todavía no ha recuperado, que el agua corporal está en su punto más bajo. Estando en su punto más bajo por hemoconcentración, el hematocrito está en su punto más alto. Se concentra la sangre y el hematocrito es más alto. Entonces los bebitos tienden a ser más policitemia o ponerse más policitémicos a las 2 horas de vida. De ahí en adelante, el bebé empieza a succionar, empieza a asimilar agua, a recibir agua por la lactancia, y lo hace cada vez más eficientemente, que su hematocrito, que estaba más alto a las 2 horas, empieza a caer. Y más o menos a las 18 horas se estabiliza. Y de ahí mantiene un valor que es un poquito constante y que se va a tener más adelante más o menos plano, no va a variar mucho. Entonces, ¿cómo tendríamos que manejar a los bebitos chiquititos? Habría que hacerles el tamizaje para policitemia a las 2 horas, cerca de las 2 horas, en ese rango. Y repetir para tener un valor más estable, para ver si sigue con policitemia, tener un valor por lo menos a las 18 horas. Aunque como vamos a ver, esta conducta puede ser un poquito distinta si el bebito tiene síntomas o en la parte de tratamiento. El hematocrito tiene este tipo de comportamiento cuando respecto a la viscosidad de la sangre. Creo que tengo un pluma.